Muy buenas tardes para todos y todas, para la familia de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Queremos darles la bienvenida a esta nueva conferencia de distrofias musculares congénitas con la doctora Heidi Mateus. Vamos a dar 5 minutos más para iniciar la conferencia. Bienvenidos a todos en Facebook. La doctora va a estar desde Zoom transmitiéndoles a ustedes muchos conocimientos llenos de amor, de alegría. Pueden hacer todas sus preguntas que vamos a estar muy pendientes en el chat con Lady y con Lina. En 5 minutos damos inicio. Bueno, mientras vamos iniciando, vamos saludando a Joana Fierro, a Tatiana Salcedo, a Sami Castellar, a Erika Jiménez, Sandra Lemus, Alejandra Rincón. También está Mariela Fox. Desde Europa nos acompaña Mariela Fox. También nos acompaña Paola Guzmán. Joana nos envía un saludo especial. Dianelis Rodríguez. Bueno, bienvenidos todos. Hola, Carlos Cortázar, bienvenido también. Xiomara Cabezas Valencia, buenas tardes. Bueno, me encanta porque sé que me están escuchando. Si todos están respondiendo, nos están escuchando. Sonia Díaz, muy buenas tardes, bienvenida.
Bueno, entonces vamos a iniciar con la conferencia, distrofias musculares congénitas. Doctora Heidi, le cuento que ya tenemos 110 personas conectadas por Facebook Live y queremos darte la bienvenida y como siempre, el agradecimiento por estar hoy acá con nosotros. Entonces ya te voy a habilitar tu micrófono, doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Marta, por invitarme a participar nuevamente en este espacio. Quiero primero contar un poco de cuáles son los antecedentes de esta conferencia. Hace 15 días estuve acompañándolos en una charla de distrofias musculares y una de las mamitas nos dijo que siempre hablábamos de distrofia muscular de Duchenne, pero casi nunca hablábamos de otro tipo de distrofias musculares y nos pidió particularmente hablar sobre distrofias musculares congénitas. Entonces, por ella estamos hoy dando esta conferencia porque creemos pues que es la voz de muchos otros pacientes que no tienen distrofia muscular de Duchenne o Becker y que quieren conocer un poco más de su enfermedad. Esta es una charla enfocada para pacientes, sé que hay varios médicos conectados y si quieren hacer sus aportes, yo sé que hay muchos que tienen una gran experiencia en esta área, entonces todos sus aportes son bienvenidos. Yo soy médico genetista y mi conflicto de interés es que en este momento soy la directora médica de PTC Therapeutics. Primero, para enfocarme en el tema de las distrofias musculares congénitas, creo que el primer paso es hacer una diferenciación entre los grandes grupos de distrofias musculares que existen. Si ustedes estuvieron acompañándome la semana pasada, hace 15 días, perdón, les decía que había descritos más de 50 tipos de distrofias musculares. Y dentro de estas distrofias tenemos un grupo particular que son las distrofias congénitas. Como su nombre lo dice, congénito significa que está presente al nacimiento. Y esto es lo que las caracteriza y lo que los permite diferenciarlo de los otros grupos de distrofias musculares. Entonces, básicamente los pacientes que tienen una distrofia muscular congénita son los que van a tener una aparición muy temprana de los síntomas, usualmente al nacimiento. Todas estas enfermedades son genéticas y dependiendo del tipo de enfermedad o del tipo de distrofia que estemos hablando, podemos tener un alto riesgo de enfermedades pulmonares o de deformidades ortopédicas. Y el primer paso cuando hablamos de las distrofias congénitas es diferenciar también dos grandes grupos que hay dentro de las pacientes que pueden tener distrofia o alteraciones a nivel muscular o debilidad muscular en el momento del nacimiento. Y son las distrofias musculares congénitas y las miopatías congénitas. Básicamente, estas dos enfermedades las podemos diferenciar porque en las distrofias musculares vamos a tener un compromiso en el músculo. Si ustedes ven en esta imagen que yo tengo acá, es la imagen de una biopsia muscular. Normalmente estas células uno las ve bastante pegaditas y todas del mismo tamaño. Acá vemos bastante rosado, ese rosado es una fibrosis, lo que nos indica que hay un daño a nivel muscular y por eso esto es lo que vamos a observar en todas las distrofias musculares. Y este es el primer paso que nos permite clasificar a un paciente con una distrofia muscular congénita. Y ya ahora sí me voy a detener particularmente en las distrofias musculares congénitas. Si hablamos en general de todo este grupo de distrofias musculares, vamos a tener que la prevalencia es variable, pero se calcula que debe haber entre 1 y 2 casos por cada 100.000 habitantes. Es mucho menos frecuente que la distrofia muscular de Duchenne o Becker y por eso es que no las tratamos o no hablamos de ellas con tanta frecuencia. Pero ¿qué vamos a observar en los niños afectados? Como les dije, uno de los principales signos es que vamos a tener una debilidad muscular que va a estar presente desde el nacimiento. También se caracterizan porque son enfermedades que progresan muy lentamente o incluso hay algunos tipos que no progresan. Sin embargo, dentro de todas las distrofias musculares congénitas vamos a tener que sus características clínicas o los síntomas y signos que presentan los pacientes van a ser muy variables. Ya hay más de 25 genes descritos relacionados con
las distrofias musculares congénitas, y dependiendo del gen que tengamos afectado, pues vamos a tener una mutación diferente. Pero en casi todas, los primeros signos que vamos a observar son estos signos de debilidad que están presentes al nacimiento. Yo sé que muchas de las mamás que tienen hijos afectados con estas formas de distrofias musculares, lo primero que les dijeron es que veían a sus hijos flojitos o que los veían hipotónicos. Y esto es lo que observamos principalmente en los niños cuando nacen o en los primeros meses de vida. Son niños que cuando los levantamos o intentamos levantarlos de la camilla o de la cama, no son capaces de sostener su cabecita, sino la cabeza se va para atrás. Y lo mismo cuando los colocamos boca abajo, tampoco son capaces de levantar su cabeza ni sus brazos. Estos son los primeros signos que nos deben hacer pensar en que algo está ocurriendo con el paciente. Este es un video en el cual observamos cómo se evalúa un niño que tiene una sospecha de distrofia muscular. Si ustedes ven, cuando levantamos al niño, el niño no es capaz de levantar su cabeza, sino que se le va para atrás porque tiene una gran debilidad en sus músculos que le impiden hacer este control de su cabeza. El niño, la cabeza le va para todos lados, y es por eso que también a veces algunos médicos nos dicen que nuestro niño es como una muñequita de trapo, porque como que no tiene fuerza que le ayude a sostener todo su cuerpo o toda su cabeza. Estos son, como les digo, los primeros signos que podemos observar. Otra cosa que quería que miraran era la posición inicial de este niño. Si ustedes ven, uno cuando ve un niño recién nacido, normalmente los recién nacidos están todos encogiendo las piernas y encogiendo los bracitos. En este niño no vemos eso, sino que el niño está completamente relajado con una posición que a veces describimos como una posición de sapo, en donde tiene todas sus piernas abiertas y a veces las manos también abiertas. Otra de las maniobras que podemos observar es cuando lo colocamos acostado sobre nuestros brazos o cuando lo suspendemos de esta manera, el niño tampoco va a poder sostener su cabeza, también está como desgonzadito, como flojito, y no puede hacer las maniobras que normalmente hace un niño en esta etapa, que comienzan como a hacer algo como si estuvieran caminando. Eso, por la debilidad que tiene el paciente, no puede hacerla en ese momento. Vemos nuevamente la debilidad que tiene el paciente, y que no tanto poniendo al paciente acostado boca abajo, como también en esta posición de pie, para poder que nos permita determinar si el paciente está o no está con esta disminución de su fuerza a nivel muscular. Las distrofias musculares o las distrofias congénitas han tenido grandes números de clasificaciones, o se han clasificado de una forma muy diversa. Creo que en los últimos años se han tomado como 3 o 4 clasificaciones diferentes. Anteriormente esta era la que más se utilizaba, en donde dividían básicamente en 4 grupos las distrofias musculares, en los que tenían discapacidad cognitiva, en los que tenían alteraciones a nivel cerebral, en los que no tenían discapacidad cognitiva y en las que no podían clasificar en ninguno de estos grupos. Sin embargo, gracias a todo el progreso que se ha hecho en todas las pruebas moleculares, esas clasificaciones ya son obsoletas, y las nuevas clasificaciones se basan todas en las pruebas moleculares y en el gen que se encuentre afectado en cada uno de los pacientes. Es por eso que ahora estas distrofias han sido clasificadas básicamente en 4 grupos. Un grupo en el cual tenemos los defectos en las proteínas estructurales. Aquí básicamente vamos a tener la deficiencia de la laminina, alfa o merosina, la deficiencia de colágeno 6. Tenemos otro grupo en el cual están incluidas los pacientes que tienen los defectos en la glicosilación, que básicamente van a ser las distroglicanopatías. Los pacientes que tienen defectos en las proteínas del retículo endoplásmico, que son las selenopatías, y los pacientes que tienen defectos en proteínas de la envoltura nuclear, que son las laminopatías. Entonces, si ustedes ven, hay una gran cantidad de genes y de proteínas relacionados, e incluso a veces dentro de estas mismas patologías o dentro de estos mismos síndromes hay otros genes también descritos. Entonces se está tratando de unificar y de darle el mismo nombre
siempre a la enfermedad, para que el paciente pueda tener la mayor información posible y podamos recolectar toda la información científica de una misma manera. Entonces, esta es la que se utiliza actualmente. Pero ¿por qué se producen estas distrofias musculares congénitas? Si ustedes recuerdan, de hace 15 días hablábamos de la importancia que tiene espérenme, voy a prender un poco el indicador. Hablábamos de la importancia que tenía, por ejemplo, la distrofina en la función de la unión muscular o el acoplamiento de la distrofina de una parte de las fibras que se llaman de actina con la envoltura de esta fibra muscular. Los problemas que llevan a una distrofia muscular congénita no están en esta porción, que son los que producen las distrofias musculares de Duchenne, Becker y cintura miembro, sino que van a estar en esta zona, es decir, en el recubrimiento o en lo que pega la fibra muscular con la matriz, es decir, como el recubrimiento externo de todas estas fibras musculares. Cuando tenemos un paciente que tiene dañado cualquiera de estas proteínas que permiten esta unión de las fibras musculares con esta matriz extracelular, se nos va a producir una distrofia muscular congénita, exactamente por el mismo mecanismo que se producen las otras distrofias musculares. Cuando no tenemos esta adhesión normal o este pegante que nos ayuda a pegar todas estas fibras musculares a la matriz, lo que va a pasar cuando tenemos una contracción muscular es como si cogiéramos cada una de las fibras musculares para un lado diferente. Lo que finalmente va a ocurrir es que se va a desgarrar la fibra muscular y al desgarrarse la fibra muscular, pues va cambiándose o se va dañando esta fibra y se va reemplazando por tejido graso o por una cicatriz. Y esto es lo que lleva a que este tejido cicatricial no sea funcional y se nos produzcan todos los síntomas de una debilidad muscular. Entonces, si ustedes ven, todos estos sistemas están relacionados y por eso los síntomas en cada una de ellas son bastante parecidos y por eso pues es que es muy difícil a veces desde el punto de vista clínico lograr clasificar a un paciente y requerimos de pruebas moleculares para poder hacer la clasificación exacta del tipo de distrofia que tiene nuestro paciente o nuestro hijo. Comenzamos por la deficiencia congénita de la meninina alfa 2 o la deficiencia de merosina. Esta es la distrofia muscular congénita más frecuente. Se dice que entre el 20 y el 40% de los casos de distrofias que se presentan al nacimiento son responsables o son este tipo de patología. ¿Qué es lo que vamos a ver en los pacientes afectados? Vamos a observar, como ya les había mencionado, una hipotonía congénita. Esto es una característica casi que del 100%, del 90% de las distrofias musculares congénitas. Luego, lo que vamos a ver es que el niño comienza a presentar un retraso en el desarrollo psicomotor. Esto es que se demoran en sentarse, se demoran en aprender a gatear, se demoran en caminar. Pueden tener también problemas para succionar y también para pasar los alimentos. Y vamos a tener diferentes formas de presentación. Van a haber unas formas leves, unas formas moderadas y unas formas severas. ¿De qué depende que sea una forma leve, moderada o severa? Depende mucho de la mutación o del daño genético que tenga el paciente, pero también hay otros factores relacionados con la genética y relacionados con el ambiente que aún no conocemos muy bien, que también pueden crear algún efecto en el paciente. Se hereda de una forma autosómica recesiva. Para recordar un poco lo que es la herencia autosómica recesiva, vuelvo y les traigo esta foto que les mostré hace 15 días. Estos son los paquetes donde viene guardada toda nuestra herencia, se llaman cromosomas. Estos son los cromosomas de una mujer y estos son los cromosomas de un hombre. Si ustedes observan, todos tenemos nuestra información genética duplicada, como si tuviéramos dos libros exactamente idénticos de toda la información genética y tuviéramos 23 parejas de libros. Sin embargo, el daño que tienen los pacientes con déficit de merosina está ubicado aquí en la pareja número 6, en la parte del brazo largo del cromosoma 6. Aquí está ubicado el gen de la laminina o el gen de la merosina. Como tenemos la información genética doble,
Si una persona tiene solamente un daño en este gen, pues tiene el otro que reemplaza esa función. Es como si tuviéramos dos libros idénticos y en uno de los libros se nos daña, se nos caen unas hojas. Pues no importa, tenemos el otro, podemos seguir leyendo la misma información. El problema está cuando por azar o por amor se nos unen dos personas que tienen o que son portadoras del daño en el mismo gen. Es por eso que este tipo de enfermedades son más frecuentes en las parejas que son consanguíneas, es decir, que tengan algún grado de parentesco o son de la misma región, porque todos tenemos genes dañados. Si nos hiciéramos los análisis genéticos, todos encontraríamos que tenemos algunos genes dañados. El problema es cuando compartimos los mismos genes dañados con nuestra pareja y que podemos tener el riesgo de tener enfermedades como esta deficiencia de merosina. Entonces acá tenemos una pareja, un hombre y una mujer, en donde uno de los padres tiene una mutación o un daño en este gen de la merosina y la mamá también tiene un daño en el gen de la merosina. Ellos no van a tener síntomas de la enfermedad porque, como les digo, el otro gen va a estar funcionando normalmente y por eso no alcanzan a desarrollar ningún síntoma de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Cuando van a transmitir la información genética, para formar un hijo, solamente cada uno de los padres da la mitad de su información genética. Quiere decir que solamente dan uno de estos dos cromosomas o de estos dos genes. Entonces, cada vez que ellos se embarazan, se puede dar cualquiera de los dos. Y esto nos da 4 posibles opciones. Si ambos dan el cromosoma o el gen que está normal, que está sano, pues van a ser un hijo completamente sano. Si el papá da el bueno y la mamá da el cromosoma o el gen que tiene la mutación, van a ser un hijo portador igual que ambos padres. Si la mamá da el bueno y el papá da el dañado, también van a ser un hijo portador como sus padres, pero si ambos dan el cromosoma o el gen que está dañado, él ya no tiene, o este hijo tiene ambos genes dañados, él ya no tiene cómo reemplazar esa función. Ambos libros están con las páginas dañadas, no se pueden leer y esto lleva a que los niños desarrollen la enfermedad. Esto quiere decir que cada vez que un papá y una mamá portadora se embaraza, es como si se apuntara a una rifa de 4 boletas, comprándose una, con un riesgo de un 25% de tener un hijo afectado. Como ya hemos hablado también en otras charlas, esta rifa se juega en cada embarazo. No quiere decir que porque ya tengo un hijo enfermo, entonces luego vienen 2 portadores y luego uno sano. No, en cada embarazo podemos apuntar o nos apuntamos a esta rifa, puede que no la ganemos todas las veces, puede que no la ganemos nunca. Y otro concepto que es importante que aclaremos es el concepto que ustedes habrán podido leer en las pruebas genéticas que les han hecho a sus hijos, y es el concepto de homocigoto o heterocigoto compuesto. Homocigoto significa que en ambos lados, en ambos genes, tenemos la misma mutación o el mismo daño. Y heterocigoto compuesto quiere decir que tenemos Doctora Heidi, creo que te perdimos, no te escuchamos. Vamos a dar un momento que la doctora Heidi tuvo un inconveniente técnico y ya vuelve a ingresar.
Bueno, la doctora Heidi tiene un problema técnico, ya lo estamos solucionando, pero pues quiero darle la bienvenida a don Luis, que creo que ya está por acá conectado. Don Luis, muy buenas tardes. Ya te habilité el micrófono para que puedas saludar a toda la familia con distrofia muscular. Don Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos, don Luis, mientras la doctora Heidi resuelve su problema técnico. Voy a mandar la foto feliz. Bueno, creo que el internet a esta hora está haciendo estragos por todos lados. Doctora Heidi, ya creo que ya ingresó. Sí. Doctora Heidi, de nuevo, bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces continuamos con la conferencia. Ay, lo siento, discúlpeme, no sé qué pasó con mi señal. Yo seguí hablando, no sé en qué parte nos quedamos, Marta, si me Ahí, puedes. doctora, acá te quedaste en el padre portador. Entonces no sé Pero si ya les quieres había repetir. explicado todo Si esto quieres de... retomemos esta diapositiva, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto. Doctora, muchas gracias. Discúlpenme, pero pues ustedes saben que todos conectados al mismo tiempo tenemos todos estos inconvenientes. Pero bueno, acá tenemos un papá y una mamá portadora. Veíamos entonces en la diapositiva anterior que tenemos nuestra información genética duplicada. Un papá portador va a tener un gen o un cromosoma normal y va a tener el gen mutante, y la mamá lo mismo, va a tener un gen normal y un gen mutante. Cuando estas dos personas portadoras se embarazan, cada uno le va a pasar la mitad de la información genética a su hijo. Eso quiere decir que le va a dar uno de estos dos genes. Si, por ejemplo, el papá le da el gen normal y la mamá también le va a dar el gen normal, vamos a tener un hijo sano. Si la mamá da el gen normal y el papá da el gen mutante, vamos a tener un hijo portador. Si el papá da el normal y la mamá del mutante, también van a ser portadores, igual que sus padres, completamente sanos pero portadores. Pero si ambos van a dar el cromosoma o el gen que está dañado, este hijo ya no va a tener cómo leer esa información genética, ambos libros están dañados y ahí es cuando va a aparecer o se va a desarrollar la enfermedad. Eso quiere decir que cada vez que un padre y una madre portadoras de la deficiencia de merosina se embarazan, van a tener un riesgo de un 25% o de 1 en 4 de desarrollar la enfermedad. Esta rifa se juega en cada embarazo. Cada vez que se embarazan se apuntan a esta misma rifa de 4 boletas comprándose una con un 25% de riesgo. No quiere decir que porque ya nació un enfermo, entonces luego vienen 3 sanos. No, podemos tener familias en donde hay más de un afectado. Y otra característica importante es definir si es homocigoto o es heterocigoto compuesto. ¿Qué significa que sea homocigoto? Homocigoto es cuando en ambos genes tenemos la misma mutación, y heterocigoto compuesto es cuando la mutación es diferente en cada uno de los genes, cuando el papá tenía una mutación y la mamá tenía otra. Acá ambos padres tienen la misma mutación, acá cada uno de los padres tiene una mutación diferente. Es muy importante que sus hijos tengan el estudio genético. Ya lo hemos hablado varias veces, pero es importantísimo poder confirmar si el paciente tiene una mutación homocigota o heterocigota compuesta, porque definir la mutación nos va a permitir predecir cómo va a ser el fenotipo, o es decir, cómo va a ser la severidad de la enfermedad en nuestro hijo. Porque podemos revisar qué ha pasado con otros casos reportados con la misma mutación a nivel mundial, y con eso podríamos saber más o menos cómo va a ser el cuadro de nuestro hijo. Este es el gen de la laminina o del gen de la merosina. Es un gen también muy grande.
Podemos tener mutaciones puntuales que les hablaba la vez pasada, que son cambios en las letras del ADN. Y también, aunque menos frecuente de lo que ocurre en el Duchenne y el Becker, podemos tener que se pierdan algunos de estos exones, lo que se llama deleciones. Acá vemos descritas algunas de las mutaciones que ya han sido reportadas. Como les decía, es muy importante poder establecer cuál es la que tiene nuestro hijo, porque pues ya hay varios estudios en donde algunos tipos de mutaciones se asocian con las formas leves y otros con las formas severas. La forma severa de la enfermedad corresponde a aquellos niños que usualmente no van a poder caminar nunca. Lo que vamos a ver es que tienen los síntomas desde el nacimiento. Hay algo que es muy peculiar y es este pliegue que se forma por la atrofia de los músculos pectorales. Entonces en los niños se forma este pliegue que es muy característico de este déficit de merosina. Lo veíamos también en la diapositiva anterior. Si ustedes ven aquí, también se ve el mismo pliegue en el paciente, a pesar de ser un poco más grande. Los pacientes pueden desarrollar una insuficiencia pulmonar con la edad restrictiva. ¿Esto qué significa? Que como se debilitan los músculos respiratorios, el diafragma y los músculos que nos permiten respirar, eso hace que el paciente tenga dificultades para poder expandir su tórax y poder tomar aire, y eso pues se llama insuficiencia restrictiva. Algo también importante y que nos permite diferenciar a esta deficiencia de merosina de otras distrofias musculares congénitas es que los pacientes pueden tener contracturas, esto es como las articulaciones retraídas en diferentes articulaciones. Ya les voy a mostrar algunas fotografías. Estos niños, como les dije, presentan síntomas desde el nacimiento, logran sentarse, logran algunos levantarse con apoyo, pero esta forma severa no logra caminar. De estos pacientes con deficiencia de merosina severa, entre el 20 y el 30% pueden hacer convulsiones y usualmente no van a tener retardo mental o discapacidad cognitiva. Esta es una pacientica también con déficit de merosina. Si ustedes ven, acá se observan los mismos pliegues que ya les había mostrado en los pacientes anteriores. Estas son las contracturas de las cuales les había hablado. Son muy frecuentes estas contracturas a nivel del codo en los pacientes. Y acá vemos cómo la niña, a pesar de haber aumentado su edad, de ser una niña grande, tiene exactamente esta misma posición de la cabeza, no es capaz de sostener la cabeza. Y aquí también vemos pues las contracciones o las contracturas que se observan tanto en los brazos como en las piernas, que le impiden estirar sus piernas y estirar sus brazos. Otro paciente con deficiencia de merosina, acá vemos los mismos pliegues que les he mostrado en las fotografías anteriores por la debilidad o el desgaste de estos músculos pectorales. Y también podemos encontrar que sobre todo en la forma severa, estas contracturas pueden llevar, por ejemplo, a que tengamos pies equinovaro, como está en esta fotografía, porque se presentan desde el nacimiento. Entonces, cuando estaban en el útero, usualmente son niños que se mueven poco dentro del útero y comienzan a presentar estas contracturas también desde la etapa intrauterina. Otras de las alteraciones que podemos observar en los pacientes que tienen esta deficiencia de merosina son alteraciones a nivel cerebral. Entonces, lo que vamos a ver es que la sustancia blanca en ellos brilla un poco más de lo que lo hace en los pacientes que tienen una merosina normal. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías más ilustrativas de esto. Acá tenemos el mismo paciente cuando tenía 3 años y a los 21 años. Este es un paciente que tiene una deficiencia de merosina severa que estuvo presente desde el nacimiento. Y este paciente pues no tiene discapacidad cognitiva. Si ustedes ven, no ha sido capaz de deambular, nunca fue capaz de caminar, utiliza su silla de ruedas, pero es un paciente que es completamente independiente, él mismo toma el servicio público y es capaz de llegar a sus consultas normalmente. Y tenemos formas leves de la enfermedad. Acá tenemos la comparación
de una paciente que tiene una forma severa en donde solamente puede levantarse y no puede caminar. Usualmente también estas dificultades para caminar están dadas por la presencia de estas contracturas que hacen que sea para ella pues bastante difícil poder movilizarse. Y acá vemos otra paciente que también tiene deficiencia de merosina, y si no es por los aparatos que les vemos en los tobillos, podríamos pensar que no tiene nada, pero si vemos, tiene como la cola salidita porque está tratando de compensar esa debilidad que tiene en sus piernas. Entonces, estas pacientes son dos hermanitas en donde, a pesar de tener la misma mutación, tenían diferente cuadro clínico, que eso también puede presentarse. Y acá vemos el cerebro de ambas niñas. Acá podemos observar la comparación. Esto era lo que yo les mencionaba antes. Los niños que tienen déficit de merosina en general tienen estas zonas que brillan bastante en la sustancia blanca a nivel cerebral. Su hermanita que tenía la forma leve también le brillan un poco, pero no tanto como a su hermana que está más afectada. Acá les muestro otros ejemplos de cómo brillan estas imágenes, que esto nos indica que hay algo de daño en la sustancia blanca, pero como les digo, la mayoría de estos pacientes no tienen compromiso a nivel cognitivo y estas imágenes pues nos sirven simplemente para confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico en los pacientes? Una vez vemos los signos de debilidad muscular, el primer paso siempre es pedir una CPK. Recuerden que habíamos hablado también cuando hablábamos de distrofia muscular de Duchenne, todo niño que tenga retraso en su desarrollo psicomotor, que tenga debilidad, se debe hacer una CPK. En los niños con deficiencia de merosina va a estar aumentada varias veces, la podemos encontrar entre 1000 y 2000 en la mayoría de los casos. En algunos casos se hace electromiografía, dependiendo de la edad del paciente. Esto pues nos puede ayudar a orientar sobre si se trata de una miopatía o se trata de una neuropatía, pero a veces puede tener resultados contradictorios. La biopsia muscular antes se utilizaba mucho y se hacían algunas tinciones específicas como la que vemos en estas fotografías, en donde se le colocaban como anticuerpos dirigidos contra la merosina. Entonces, si había merosina, se teñían, y si no había merosina, no se teñían. Y esto nos permitía diferenciar si el paciente tenía merosina o no tenía merosina. Pero cada vez estas técnicas han caído más en desuso, porque son pruebas que son invasivas, que a veces no son tan específicas, que requieren de muchísima experiencia en la persona que está interpretando los resultados, y por eso cada vez más cobran fuerza las pruebas moleculares. Si ustedes tienen un niño o un paciente que tenga una sospecha de una distrofia muscular congénita, ya hay paneles que analizan de una forma simultánea todas las distrofias musculares congénitas, no de una en una como nos tocaba hace unos años, comenzar a probar por las más frecuentes y después ir descartando. Ahora en un solo paso, en una sola muestra, se pueden hacer en una forma paralela todos los genes relacionados con los déficits o las distrofias musculares congénitas. Entonces, todas las pruebas moleculares también están incluidas en nuestro sistema de salud, como hablábamos la semana pasada, todos están en el plan de beneficios, entonces simplemente el médico ni siquiera tiene que llenar ni PRES ni nada, sino solamente hacer la prueba de panel molecular para distrofias musculares congénitas. En cuanto al tratamiento, evidentemente pues el tratamiento debe ser un tratamiento individualizado y un tratamiento en el cual tenemos que reforzar mucho el manejo multidisciplinario. Como la principal complicación en estos pacientes es de tipo respiratorio, porque desarrollan esta insuficiencia respiratoria restrictiva, las principales recomendaciones están dadas en cuanto a esta área. Vamos a encontrar que los pacientes, pues debido a que hacen esta insuficiencia respiratoria, pues es recomendable que se haga un estudio de sueño mínimo una vez al año o cada 2 años. Hay algunos autores que recomiendan presión positiva desde la infancia con esta modalidad y dicen que esos aparatos o esos dispositivos que utilizan esta presión positiva pueden hacer o retrasar la aparición de la insuficiencia respiratoria restrictiva.
Ya cuando el paciente tiene una insuficiencia mayor, pues es necesario hacer un soporte ventilatorio, a veces solamente en las noches y a veces todo el día. Algo también importantísimo es el manejo por parte de terapia física y rehabilitación. Debido a las contracturas que hacen estos pacientes, se recomienda que se haga un manejo con estiramientos muy exhaustivo y muy temprano. Esto pues puede retrasar la aparición de estas contracturas y se ha visto que tiene unos grandes efectos en la severidad de la enfermedad, o en la progresión más bien de la enfermedad. En cuanto a otras pruebas o a otros medicamentos, estos son como los tipos de medicamentos que se han probado para los pacientes que tienen deficiencia de merosina. Si ustedes ven, hay diferentes grupos, como ocurría en distrofia muscular de Duchenne. Algunos están encaminados a mirar qué pasa con la inflamación, otros con la degradación de proteínas, con la muerte de la fibra muscular o con la fibrosis de la fibra muscular. En este momento se ha visto resultado en modelos animales y se están confirmando también en modelos en personas, pues en pacientes. Se ha visto que los esteroides pueden ser una gran promesa en el manejo de este tipo de distrofias. Sin embargo, tienen algunos eventos adversos que hacen que deba ser supervisada y deba ser cuidada muy bien este uso, sobre todo pues por las complicaciones inherentes a la enfermedad. Otros medicamentos, como algunos inhibidores de la angiotensina 2, también se encuentran en estudio, pero en este momento todavía no hay ninguna terapia que tengamos aprobada para el manejo de la distrofia muscular congénita por déficit de merosina. Hasta ahora se encuentran haciendo los ensayos clínicos y se espera que pronto tengamos algún medicamento específico ya para la enfermedad. En cuanto a las otras distrofias musculares congénitas, la segunda en frecuencia son las distrofias relacionadas con el colágeno tipo 6. Estos corresponden al 30% de los casos de distrofia muscular congénita y, pues como su nombre lo dice, son relacionadas con daños o mutaciones en cualquiera de los 3 genes del colágeno. Esta es tal vez la única forma de distrofia muscular que se puede heredar tanto de forma dominante como recesiva. Ya voy a explicarles un poco más esto. Y tenemos también un gran espectro de manifestaciones clínicas, es decir, formas leves y formas severas de la enfermedad. La forma más severa es la de Ullrich y la forma más leve es la miopatía de Bethlen. Como les dije, se hereda en forma recesiva. Entonces ocurre lo mismo que cuando hablábamos de la deficiencia de merosina. Los 2 padres portadores tienen un riesgo de un 25% en cada embarazo de heredar la enfermedad, pero también hay algunos casos en donde se puede heredar de una forma dominante. En la herencia dominante, digamos que vamos a encontrar que la mayoría de los casos son nuevos, es decir, que se dañó por primera vez el gen en el paciente o en el hijo, y por eso el paciente, al dañarse ese gen, tiene todas las manifestaciones clínicas. Si el paciente heredara o se casara y pudiera heredar esta mutación, va a tener un riesgo de un 50% de tener hijos afectados o un 50% de que sean sanos. Al ser tan diferentes estos modos de herencia, es muy importante que al paciente se le clarifique si es la forma dominante o si es la forma recesiva, que se le hagan todos los estudios genéticos que permitan esclarecer, porque si ustedes ven, el riesgo de recurrencia o el riesgo de volver a tener un hijo afectado es muy diferente en el uno o en el otro. Acá tendríamos que es un riesgo de 25%, mientras que en este caso, como es una mutación nueva y posiblemente los padres no estén afectados, el riesgo puede ser de tan solo un 1%. Mientras que para el afectado, si va a ser el paciente que tiene la enfermedad, sí la va a heredar con un riesgo del 50%. Pero los padres sanos que tuvieron un hijo afectado, como no tienen la enfermedad, como no tienen el daño genético, sino que la mutación o el daño fue después, entonces el riesgo que tendrían de heredarla es muy bajo. Por eso entonces es supremamente importante poder esclarecer qué tipo
de gen o daño en el gen tiene, si es una forma dominante o si es una forma recesiva, si es una mutación de novo o si ha sido algo heredado. En la forma severa, en la distrofia muscular congénita de Ullrich, vamos a encontrar que los síntomas aparecen desde el periodo neonatal. Como ven, aquí este niño tiene las contracturas en el codo, contracturas también en las rodillas, que son evidentes desde el nacimiento. Acá vemos la cifosis también, o la jiba que tiene el paciente también desde el nacimiento. Pueden tener tortícolis, o sea que el cuello está como ido hacia un lado, o está como cuando uno no se puede mover porque tiene un espasmo en el cuello. Eso les pasa a los niños incluso desde el nacimiento, y pueden tener dislocación de cadera. En esta distrofia muscular son muy frecuentes las contracturas proximales, y algo que es muy característico es que son niños muy flexibles. Entonces vamos a ver esa combinación de las contracturas, de que no pueden extender sus piernas, sus brazos o sus piernas, sumada a que son muy flexibles. Si ustedes ven acá esta pacientica puede doblar todos sus dedos. Miren cómo es capaz de doblar toda esta articulación y permitir que los pies se pleguen completamente. Es muy flexible, que parecen como de caucho. Acá vemos también pues el talón bastante prominente, que es una de las características también de la enfermedad. Y otra de las características es que los pliegues palmares son pliegues fantasma, que están bastante desvanecidos. Acá no se le ven las líneas de la mano. Se dice que si uno encuentra esta mezcla de contracturas proximales e hiperlaxitud a nivel distal, en las articulaciones distales, esto es casi que sugestivo y muy característico de que se trata de una distrofia muscular congénita de Ullrich. Acá vemos otro paciente afectado. Entonces vemos también las contracturas, la hipermovilidad, en donde son bastante flexibles. Si ustedes ven, miren acá, que se puede doblar por completo el pie, se puede doblar por completo los dedos de la mano. Y pues estas características son muy típicas de estas deficiencias en el colágeno. Acá vemos otro paciente también con las mismas características. Vemos que tiene la hipermovilidad, tiene aquí las contracturas que hace que no puedan estirar los brazos. Los casos que son más severos usualmente no caminan. Algunos logran caminar, pero tienen retraso en la marcha. Algunos caminan de rodillas porque a veces las contracturas, al no dejarlos estirar los pies, pues hace que sea para ellos más fácil caminar en sus rodillas, y lo podemos ver en varios pacientes. Y algunos logran caminar y luego pierden la marcha, y la pierden hacia los 10 años, y la causa de la pérdida son usualmente estas contracturas. Entonces, por eso es muy importante también en estos pacientes comenzar con unas terapias de estiramientos bastante tempranas. Los pacientes también hacen falla ventilatoria entre los 10 y los 20 años, y eso hace pues también que requieran soporte ventilatorio. Si ustedes ven, el cuadro clínico y la progresión, y por lo tanto el tratamiento de la mayoría de estas patologías es muy similar, y por eso pues debemos aclarar muy bien cuál es el diagnóstico, porque algunos pueden tener algunas medidas específicas. La forma leve, que es la de Betlem, pueden tener síntomas en el periodo neonatal. De los que presentan síntomas en el periodo neonatal, lo más frecuente también son esas contracturas o la presencia de la tortícolis, pero no son niños hipotónicos, son niños que tienen un tono normal, pero sí pueden tener estas contracturas y estas tortícolis. Y comienzan a presentar una debilidad muscular leve en la infancia, asociada a que son también muy flexibles. Este paciente, por ejemplo, no puede, y también ocurre muchos con el Betlem, no puede colocar sus manos pegadas y estirar al mismo tiempo sus brazos, porque por la presencia de estas contracturas es bastante complicado. Y también se observa en general en todas estas alteraciones del colágeno que hacen cicatrices queloides muy frecuentemente. Entonces, la presencia de cicatrices queloides en un paciente con una debilidad muscular pues nos debe orientar hacia este tipo de patologías relacionadas con el colágeno tipo 6. Acá vemos otra paciente que tiene la forma leve,
vemos las contracturas. Esta paciente no es capaz de poder colocar todo el pie en el piso, y esto pues evidentemente le hace muy difícil caminar. Y también vemos las cicatrices queloides, que son más frecuentes en estos clases de pacientes. Lo mismo la hipermovilidad o la hiperlaxitud en sus dedos de los pies, que nos orienta muy bien al diagnóstico de este tipo de distrofias musculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este tipo de distrofia muscular de colágeno tipo 6? Aquí la CPK la vamos a encontrar o normal o ligeramente elevada, no tan elevada como la veríamos en la deficiencia de merosina o la podríamos ver en una distrofia muscular de Duchenne o Becker, pero sí puede estar levemente elevada. La electromiografía también nos puede orientar hacia una miopatía. Sin embargo, pues es una prueba inespecífica que simplemente pues, nos orienta un poco a ver si es un daño en el músculo o si es un daño en el nervio. Ya hay pruebas de resonancia, en donde en estas pruebas de resonancia, dependiendo del músculo que se encuentre comprometido, pues vamos a orientarnos más hacia algún tipo de distrofia muscular. Acá se están comprometidos usualmente los rectos, y eso hace que se oriente mucho al diagnóstico de este tipo de colagenopatía. Pero realmente, pues, la prueba que nos va a confirmar exactamente qué tipo de distrofia muscular es, son las pruebas moleculares. Hasta hace un tiempo que no teníamos estas pruebas y que eran muy costosas, pues nos tocaba valernos de todas las herramientas que teníamos a nivel clínico para poder enfocar al paciente. Ahora, afortunadamente, las tenemos disponibles y nos permiten de verdad aclarar por completo el diagnóstico en un paciente. El tratamiento aquí, sobre todo en esta que tiene una gran componente de contracturas, es muy importante hacer un estiramiento intensivo articular. Incluso a veces cuando tenemos que las retracciones son muy severas, puede ser necesario un tratamiento quirúrgico para que el paciente, por ejemplo, el que tiene una retracción en su talón, puede operársele ese talón para que no esté tan retraído y pueda volver a caminar. Otra cosa importante también es el manejo de la escoliosis. Esta escoliosis puede empeorar en los problemas a nivel pulmonar, y por eso pues es muy importante manejarlo desde etapas tempranas con unos corsets que no sean tan restrictivos, que permitan algo de movilidad, y esto puede ayudar a disminuir las complicaciones de la escoliosis en el paciente. Y también pues van a requerir soporte ventilatorio, sobre todo pues en los casos más severos. El tercer grupo al que me voy a referir es el grupo de las distroglicanopatías. Este corresponde al 15% de las distrofias musculares congénitas, y hay 19 genes relacionados con este tipo de distroglicanopatías. Si ustedes recuerdan, hace 15 días hablamos dentro de las distrofias musculares cintura-miembro de las ocasionadas por daños en los distroglicanos. Entonces, es como si viéramos un espectro de manifestaciones, donde tenemos cuadros muy severos que comienzan con síntomas tempranos y cuadros más leves que comienzan en la infancia temprana o incluso en la etapa adulta. Esto depende del gen que se encuentre dañado y el tipo de mutación que tengamos en estos genes. Hay 19 genes relacionados con las distrofias musculares congénitas. Anteriormente se utilizaba esta clasificación, que cada vez está cayendo un poco más en desuso, porque ya al conocer los genes, pues ya no nos tenemos que valer tanto de la clínica. La clínica es muy importante, pero aquí las clasificaciones son exclusivamente basadas en la clínica y ya ahora se basan un poco más en lo molecular. Tenemos dentro de estas el síndrome de Walker-Warburg, la distrofia muscular congénita tipo Fukuyama o enfermedad músculo-ojo-cerebro, la distrofia muscular congénita con discapacidad cognitiva y afectación estructural del sistema nervioso, es decir, que tenemos dañado algo a nivel cerebral, la distrofia muscular congénita que tiene discapacidad cognitiva o retardo mental, pero que no tiene alteración en el sistema nervioso o en el cerebro, la distrofia muscular congénita que no tiene retraso mental, la distrofia cintura-miembro con retraso mental y sin retraso mental. Entonces, si ustedes ven, es casi que una descripción de qué es lo que podemos encontrar en el paciente, y basado en eso se clasificaban en ese momento. Pero ahora pues se basan ya cada vez más dependiendo del estudio molecular o del gen que tengamos dañado en nuestro paciente.
Tal vez el espectro más severo de este tipo de alteraciones en los distroglicanos es la distrofia muscular congénita de Walker-Warburg. Este es el fenotipo más severo. Los pacientes tienen una expectativa de vida inferior a 1 año. Hay 11 genes que han sido descritos como relacionados con esta enfermedad y tal vez lo que ocasiona la gran mortalidad en estos pacientes es que tienen grandes alteraciones a nivel del cerebro, a nivel también del cerebelo y también alteraciones a nivel de los ojos, en las retinas. Este es un cerebro normal y este es un cerebro de un paciente que tiene un síndrome de Walker-Warburg. Si ustedes ven, está completamente liso, por eso se llama lisencefalia, no tiene todos estos como arbolitos en forma de coliflor que tenemos en el cerebro normal, sino que es completamente liso y esto pues es muy característico del síndrome de Walker-Warburg. Acá vemos que casi que no hay cerebro, sino que todo esto está vacío. Este es uno de mis pacientes que tenía un síndrome de Walker-Warburg. Vemos cómo hay una parte del cerebro que incluso se está saliendo, lo vemos aquí en la frente, eso se llama un encefalocele, y tenía alteraciones a nivel ocular. Miren acá al ver el cerebro, pues vemos que casi que no hay cerebro, sino que solamente hay algo muy delgado. Otro paciente con las mismas características, a veces pueden tener labio y paladar hendido, sumado a las alteraciones a nivel ocular, también tenía este encefalocele y las alteraciones a nivel cerebral. Hay otra forma también menos severa, que es la distrofia muscular congénita de Fukuyama. Es la segunda más frecuente en Japón. Al parecer allá tuvo lugar algo que se llama un efecto fundador, y es que uno de los primeros habitantes de esta zona en Japón tenía una mutación causante de esta distrofia muscular y sus descendientes han sido portadores sanos, y cuando se han comenzado a unir entre ellos han comenzado a aparecer estos casos de distrofia muscular congénita. Por eso es tan frecuente en esta parte del mundo, a pesar de que en el resto del mundo es extremadamente rara. Se produce por daños en el gen de la fucutina, el gen FKTN, que está ubicado en el cromosoma 9. Los pacientes van a tener una debilidad muscular generalizada, van a tener discapacidad cognitiva, manifestaciones a nivel cerebral y convulsiones. Cuando le hacemos la sospecha, cuando sospechamos que un paciente pueda tener una distroglicanopatía, vamos a hacer también inicialmente la prueba de CPK, que la vamos a encontrar elevada o levemente elevada. Hay algunos pacientes que la tienen francamente alta, con valores de 700, 800, pero hay algunos pacientes donde la pueden tener en 200 o 300. La resonancia nuclear magnética es fundamental para este tipo de alteraciones, porque ya vemos que pueden tener grandes alteraciones a nivel cerebral que nos pueden ayudar a clasificarla. Y adicionalmente, pues las pruebas moleculares nos van a permitir confirmar exactamente qué tipo de mutación tiene nuestro paciente. Termino con las selenoproteínas. Estas son otra forma de distrofia muscular congénita que también tiene un tipo de herencia autosómica recesiva. Como les dije, la mayoría son recesivas, solo tenemos una forma dominante. Aquí el gen dañado es el gen CEPN1, que codifica o que produce unas proteínas conocidas como selenoproteínas, que están relacionadas con la protección contra algo que ocurre en la célula que se llama estrés oxidativo, y es que digamos que se producen alteraciones que llevan a que se muera la célula. Entonces las selenoproteínas lo que hacen es proteger contra este daño que lleva a la muerte celular. Los síntomas que vamos a ver es que los pacientes cuando nacen tienen un pobre control cefálico, es decir, como si fueran hipotónicos, que no son capaces de levantar su cabeza, pero esto aparece solamente en los primeros meses de vida, y después los niños van a tener un desarrollo psicomotor completamente normal en sus primeros años de vida. Sin embargo, en la infancia comienza a aparecer una debilidad, sobre todo en la parte del cuello. Esta debilidad comienza a aumentar, a pesar de que los niños logran mantener la marcha porque no hay tanta debilidad en sus piernas. Sí pueden tener dificultades para subir escaleras, y ya cuando pasan los 40 años ya pueden tener
limitaciones y debilidad un poco mayor y progresión de esta debilidad en sus miembros inferiores. Característicamente tienen una voz nasal, es decir, que hablan un poco gangositos, y también son muy flexibles en las manos y en las muñecas. Entonces, por eso es muy importante siempre que cuando valoremos un paciente con una distrofia muscular, examinemos muy bien también sus articulaciones, tanto en la presencia de contracturas como en la presencia de hipermovilidad, que nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. En los pacientes con esta deficiencia de selenoproteínas, la CPK va a ser normal. Anteriormente se hacía biopsia muscular y la ausencia o la presencia de diferentes tinciones o disminución de la merosina, etcétera, nos orientaba un poco más hacia la presencia de estas selenoproteínas, pero como les digo, cada vez han caído más en desuso porque las pruebas moleculares son las que nos permiten en un solo paso poder confirmar el diagnóstico. Hay unas guías ya publicadas para el tratamiento de los pacientes con una distrofia muscular congénita. Estas guías fueron publicadas desde el año 2010 y no han salido otras guías posteriores. En estas guías se habla de la importancia del manejo multidisciplinario, de la importancia de la rehabilitación desde las etapas tempranas de la vida y que el paciente pues sea visto por diferentes especialidades al mismo tiempo para mejorar el enfoque y el manejo de las complicaciones dependiendo sobre todo del tipo de distrofia muscular congénita del que estemos hablando. Independientemente del tipo de distrofia muscular congénita que tenga el paciente, es importantísimo colocarle nombre y apellido a la distrofia muscular que tiene, no solamente por el modo de herencia, porque algunas se heredan recesivas, pero hay algunas que se heredan de forma dominante, y esto cambia el riesgo de volver a tener un hijo con la enfermedad, sino también porque en algunas es necesario algunas intervenciones por las complicaciones que va a tener el paciente a largo plazo, que podrían no ser necesarios en otro tipo de distrofias musculares. Entonces es muy importante poder predecir qué va a pasar con nuestro hijo, qué va a poder pasar con nuestro paciente y que podamos hacer un plan adelantado para poder prevenir estas complicaciones. Esto es lo que tenía para contarles de distrofias musculares congénitas. Hay una gran cantidad de información adicional si ustedes quieren que les hable de algún tipo específico de este tipo de distrofias musculares congénitas. Puedo enviarles la información en privado o podemos enviársela a través de la Fundación de Pacientes para que ustedes puedan resolver sus dudas. No sé si tengan preguntas. Pues doctora, te cuento que ya tenemos en Facebook en este momento, te voy a decir cuántas personas tenemos, que ya acababa de comentarle a don Luis. Tenemos 135 personas conectadas por Facebook Live. Y pues hasta ahora no tenemos ninguna pregunta, parece que todo quedó supremamente claro. Acá también queremos darle un saludo muy especial a la doctora Lina Mateus, a la doctora Marta Lucía Tamayo, que nos están acompañando, a la doctora Jacqueline Eladine, que están en este momento acá en la sala de Zoom. Queremos contarles que acá ven muy poquitas personas porque hemos tenido problemas con los hackers. Entonces lo que estamos haciendo es que hacemos la conferencia en Zoom y la retransmitimos por Facebook Live. Entonces, doctora, acá Mayra Alejandra Chiquillo pregunta, en mi caso es distrofia muscular de Duchenne. Pero en el caso del hijo, o sea, recordemos que la distrofia muscular de Duchenne es casi exclusivamente de hombres. Entonces, si estás hablando que es tu caso y que tú eres la que tiene distrofia muscular de Duchenne, pues nos toca aclarar bien el diagnóstico. Si quieres, hablamos a través de Lady en la fundación, porque toca especificar si realmente se trata de una distrofia muscular de Duchenne, que es muy, muy rara en mujeres. Entonces, Mayra, ya escuchaste a la doctora Heidi Mateus. Para poder aclarar muy bien tu caso, te comunicas entonces con nosotros en la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Te dicen que muchas gracias, excelente charla. Doctora, pregunta Catalina Martínez, ¿cuál es la diferencia de distrofia muscular, alteración colágeno tipo
6 creo que es, y la artrogriposis. Sí, esta es una pregunta muy importante porque a veces en el momento del nacimiento podemos confundir estas contracturas que presenta el paciente con artrogriposis. La artrogriposis usualmente se da por la falta de movilidad en el útero y esto hace que las contracciones como que se consoliden. Entonces, lo que tenemos es que los pacientes que tienen deficiencia de colágeno tipo 6, además de tener estas contracturas en las articulaciones, tienen la hipermovilidad articular y esto pues nos puede ayudar a diferenciarlas. Entonces, esto es importante. Me están diciendo acá otra pregunta sobre la deficiencia de merosina, la expectativa de vida en las formas severas de la enfermedad. Lo que se ha visto reportado es que el promedio de vida es alrededor de los 10 años. Nuevamente, los que han tenido consulta conmigo saben que utilizo mucho de que yo no tengo una bolita de cristal para predecir el futuro ni para poder adivinar qué es lo que va a pasar con sus hijos. Cada caso es muy específico y depende de las complicaciones que tengan. Yo simplemente les puedo dar promedios de lo que ocurre en otros casos que tienen algo similar. El promedio, la expectativa de vida en las formas severas es alrededor de los 10 años, pero cada caso es diferente, cada complicaciones son diferentes. Podemos tener algunos casos que vivan más, unos casos que vivan menos. Doctora, medicamentos, lo que les mencioné hasta ahora, no hay ningún medicamento que esté aprobado para la deficiencia de merosina, todavía están en ensayos clínicos, pero no tenemos en este momento ningún medicamento disponible, salvo las terapias que son el tratamiento de elección para todas las distrofias musculares y que sí nos pueden tener una gran intervención en lo que puede ser el futuro de los pacientes. Doctora, nos preguntan, ¿me podrías enviar información acerca de la distrofia muscular de cintura? Sí, claro que sí. Se perdieron la charla de la semana pasada, creo que está grabada. Entonces, hace 15 días, perdón, hablamos de distrofia muscular cinturas, miembro. Entonces, pueden escuchar la charla de hace 15 días, pero también les puedo enviar la información. Sí, acá ya nos enviaron el correo, doctora. Bueno, perfecto. Acá nos están preguntando cómo puedo tener una cita con la doctora Heidi y qué costo tiene. Yo creo que no. Ya... Esa mejor la respondes tú. No, sí, desafortunadamente pues no estoy en la parte asistencial en este momento, pero sí los podemos orientar a través de la fundación sobre diferentes especialistas que los pueden ayudar en este momento. Sí, tenemos excelentes especialistas en distrofia muscular que hoy piensan de forma diferente en nuestro diagnóstico. Doctora, en este momento no tengo más preguntas, pero le voy a dar la apertura del micrófono a don Luis, pues que quiere darte un saludo muy especial de agradecimiento, de verdad, como siempre, tus charlas muy dummy para los pacientes, entienden muy bien. Don Luis, espera a ver, es que me dijo que hoy está teniendo también problemas. Don Luis, ya está tu micrófono habilitado. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Perfecto, don Luis, te escuchamos muy bien. Gracias. Primero que todo, pues quería agradecer a la doctora Heidi por tan excelente presentación, muy buena porque nos contribuye a crecer en conocimiento sobre la distrofia muscular diferente a Duchenne y Becker. Darle un agradecimiento también a todos los participantes, los pacientes, cuidadores, familiares y todo el personal médico que de pronto está acompañándonos el día de hoy. La verdad para nosotros es un placer poder hacer estas charlas, estas conferencias, porque ampliamos mucho a la población que de pronto no tiene acceso a todo este tipo de información y pues hemos recibido muchas consultas sobre todos los otros tipos de distrofias. Y esto fue como anillo al dedo, como dice una charla popular. Entonces quería agradecerles a todos y que estamos pendientes de seguir ampliando con nuevas charlas para que todos nos sigan acompañando y ampliando los conocimientos que nos van a ayudar a todos para sobrellevar la enfermedad de una manera más positiva y con calidad de vida. Quería agradecerles y pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Heidi y a PPC por la participación. Muchísimas gracias, don Luis, muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Ustedes saben que yo soy amiga de la Fundación de Distrofia Muscular desde que comenzó
Entonces quiero agradecerles este espacio, nuevamente mi contribución siempre que la necesiten, tanto para los pacientes con este tipo de charlas, si quieren algún otro tema en específico también la podemos realizar, pero ya deben estar aburridos de oírme tantas veces, entonces podemos también buscar dentro de los colegas quien nos puede ayudar con otras conferencias. Muchísimas gracias por el espacio y pues ustedes saben que mi corazón está abierto para la Fundación de Distrofia Muscular y para los pacientes, entonces todo lo que necesiten con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Acá nos están haciendo algunas preguntas de tema nutricional. Queremos contarle que próximamente vamos a tener una nutricionista acompañándonos también en una conferencia. Doctora Marta Lucía Tamayo, gracias, los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Marta. Doctora, de nuevo, mil gracias, doctora Heidi. Gracias a todos nuestros donantes, a todas las personas que nos han acompañado en este proceso y les deseamos una feliz tarde. Éxitos para todos.